Uruguay te va a venir por ese lado. Uruguay te va a atacar con sus laterales porque Uruguay es dirigido por Bielsa. Y si Uruguay es dirigido por Bielsa, los laterales van a venir, cabe suponer. Pero siguen alineados los planetas para la selección argentina, que juega este viernes con Uruguay allá y el próximo martes con Brasil acá. Y cuando digo siguen alineados, es que lo obliga por esta circunstancia de Messi afuera en dos partidos muy importantes, como vos bien decías hace un ratito, a armarse sin Messi, cosa que la Argentina viene haciendo de la Copa América que ganó en Brasil hasta el presente. Pero ahora de cuerpo presente o de cuerpo ausente. Mañana profundizamos sobre la posible formación de Argentina versus Uruguay y Brasil sin su ancho de espada. Un abrazo muy grande, querido Helio. Abrazo para todos. Hasta luego. El colapso es total, es total. Un delirio. Es más, La Internacional Comunista. hicieron el muro para que se vuelva a caer con esto. Porque vamos a hablar del autor de esto, pero sobre todo en el contexto en el que esto se escribió y se compuso. Estamos hablando de la Internacional Comunista, perdón, versión cumbia, pido perdón. Pero esto fue en el marco de la Comuna de París, que empezó un 18 de marzo de 1871 y terminó en forma bestial, una represión feroz, el 28 de mayo. Es decir, que duró 60 días un gobierno obrero en París, un gobierno manejado por obreros y sobre todo teniendo en cuenta de cómo arranca esto. Esto arranca de una guerra entre Francia y lo que en ese momento era Prusia, después se transformó en Alemania, pero Prusia le gana la guerra a Francia, la humilla, le pone condiciones. Y lo que desencadena el levantamiento popular es que se había armado la población. Es decir, había 250 batallones populares de gente en París armada. Habían pasado de 60 batallones a 240. Y la gente, cuando escuchó que el gobierno francés estaba negociando la paz y la paz era una rendición total, se levantó en armas, tomó París y dijo, bueno, vamos a gobernar nosotros, y empezaron una organización que fue inédita a nivel mundial. Esto llegó hasta aquí, hasta Sarmiento opinó sobre la Comuna de París, ni hablar, San Martín ya había muerto, pero había opinado sobre las revueltas de 1848. En París había venido ocurriendo mucha revuelta popular, pero cuando empezaron a gobernar, tomaron decisiones como la autogestión de las fábricas, abandonadas por los dueños, la creación de guarderías para los hijos de las obreras, laicidad del Estado, es decir, basta de un Estado religioso, obligación de las iglesias de acoger las asambleas de vecinos para que las discusiones puedan ser en las iglesias, la amnistía para los alquileres que estaban sin pagar, había un montón de gente que debía el alquiler y dijeron, bueno, no se debe nada más, y la abolición de los intereses de la deuda. Un poco esta historia la traigo porque me lo pone el efeméride, pero también porque nos hemos desacostumbrado tanto a pensar alternativas políticas un poco radicalizadas que me suena como que de estas cosas no hemos hablado más. Separación de la Iglesia del Estado, las propiedades de la Iglesia pasaron a ser del Estado, se prohibió la enseñanza religiosa, educación gratuita y laica para todo el mundo, abolición de multas, se eliminaron, se instituyeron milicias populares. Y en este contexto, el autor de esta música, de la Internacional Comunista, que se llamaba Eugenio, vamos a decirlo, Eugenio Potier, que era un laburante que le gustaba la música, no era un tipo muy famoso ni nada, pero como había participado en la revolución de 1848, acá en 1871 la gente lo votó, lo tenían como un ídolo, y lo pusieron dentro de lo que había sido una especie de comité central del comando sobre París durante esos días de esta revuelta de la Comuna de París. 200.000 parisinos armados, 200.000 parisinos armados eran miembros de esta Guardia Nacional, y compraron un montón de armas, incluso las fabricaron algunos cañones, pagados por suscripción popular. Es decir, hoy en día nos imaginamos en las redes, adherite al pago del próximo cañón, pero la gente ponía guita para que se construyan cañones, y lo que terminó ocurriendo es que el que gobernaba Prusia, que se llamaba Bismarck, no sé si les suena, Bismarck, el 21 de mayo, lo que hace es liberar a todos los soldados franceses que habían tomado como prisioneros, con la condición de que vayan y repriman a sus propios conciudadanos franceses
para liberar París de lo que había sido esta toma obrera. La represión fue tan feroz, esto lo escribe Marx en su momento de la lucha de clases en Francia, tiene repercusión mundial, pero son 20.000 parisinos fusilados. Hay fosas comunes en el cementerio Père Lachaise, en Francia, que es un lugar de peregrinación para militantes históricos de izquierda, que realmente van a dejar algunas flores. Exactamente. Ahí al paredón donde está la fosa común de los comuneros de París. Y fusilaban de a 10 en el pelotón de fusilamiento. Para llegar a 20.000 era día y noche fusilando. Obviamente no se fijaron ni en el sexo ni en la edad de las víctimas, hay hasta niños fusilados. Sarmiento escribió en ese momento: el mito del pueblo, dogma político de nuestros demagogos. Para Sarmiento el pueblo es un mito, no era una realidad, por supuesto. Y ahí, de este contexto, muchos creen que la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, la escribe por esto, pero en realidad Víctor Hugo escribe Los Miserables 10 años antes de la Comuna de París. Es decir, que en este caso la ficción fue antes que la realidad. Y en esa novela, que uno sé, es una monumental novela, Los Miserables, habla justamente de la situación de lo que pasaba con el pueblo de París cada vez que había algo que tuviera que ver con miseria popular y cómo existía ese levantamiento. Un paradigma que nosotros venimos esperando también. Hay hambre popular, hay pobreza. ¿Cuándo viene el levantamiento? Bueno, parte de esos paradigmas se forjaron durante esta época, y esto fue un punto de inflexión, porque la conclusión que sacaron muchísimos de los partidos de los obreros, de los sindicatos, etcétera, era que los propios partidos políticos, que se habían dado vuelta y habían traicionado a estos trabajadores, no podían ser más los representantes de la clase obrera, y entonces ahí es donde se empieza a buscar partidos propios de los trabajadores. De este momento político que surge la Internacional Comunista, pero también surge la bandera roja como identificación del comunismo y de la izquierda. Se cumple un aniversario de la toma de París, de lo que se llamó la Comuna de París en 1871, y por supuesto también de esa feroz represión, compañeros. Gracias, querido profesor Vinieski. Nos estamos yendo. Noticia importante de la mañana: el paso a la inmortalidad de Antonio Gasalla. Seguramente el resto de la programación de la radio se van a ocupar de contar. Seguramente habrá perfiles, y seguramente muchos estarán en este momento, especialmente